Conquista y política, el rostro español. Así fue que en abril de 1519, coincidiendo en el tiempo con una de las fallidas expediciones a Pánuco, un poco más de 600 soldados castellanos al mando de Hernando Cortés y varios capitanes subalternos, desembarcaron en una playa inmediata al actual puerto de Veracruz. Habían venido siguiendo los pasos de Grijalva y tenían noción más o menos clara del punto al que se dirigían. Se habían enfrascado en algunas contiendas con los habitantes de los litorales del Golfo, pero su verdadero interés no estaba en las costas recorridas ni en esas pequeñas conquistas, sino en la percepción de que tenían por delante un reto más grande que afrontar. Tuvieron cuidado en ir cimentando lo que vendría a ser una base de operaciones, lo que incluía tejer ciertas relaciones y hacerse de guías y traductores. En esta calidad fue que habían incorporado a su grupo a una joven mujer oriunda de Coatzacoalcos, Malinche, conocida también como la Malinche o Doña Marina, quien se haría famosa como intérprete y amante de Cortés. La expedición en su conjunto equivalía a un ejército privado formado por voluntarios que aportaban navíos, armas, caballos y otros recursos, como casi todas las huestes españolas de la época. Su mayor o menor participación determinaba en buena medida su rango y les daba derecho, eventualmente, a un botín o un privilegio más o menos amplio. Y aunque desde luego los capitanes eran hombres de experiencia y bien curtidos, la mayoría de los soldados eran jóvenes de hasta 25 años. Tal vez las barbas, los ropajes y los cascos los harían parecer un poco más maduros de lo que eran. Paradójicamente, un elemento de legalidad estaba presente, aún en medio de acciones tan violentas y prepotentes como las que acompañaban a huestes, como esas en tierras americanas, asunto que remite a los razonamientos con que España pretendía justificar, a los ojos del mundo europeo, su reclamo sobre América. Ya mencionamos que las autoridades españolas se preocupaban por las consecuencias negativas que estaba acarreando el enfoque depredador de las conquistas, y hay que agregar que no era menos preocupante para esas autoridades el desorden y la insubordinación que pudiera surgir entre los españoles mismos. Estos no debían olvidar en ningún momento que estaban, al menos en teoría, al servicio del rey y de la cristiandad. Del rey recibían la concesión de penetrar en una determinada zona y no en otra. Pero justamente en este contexto Cortés estaba pisando en falso. No estaba actuando legalmente conforme a su propia ley, porque atrapado entre intereses e intrigas por el poder, había dado la orden de zarpar sin el consentimiento de su jefe, el gobernador de Cuba. A un desplante así se le llamaba insubordinación. Cortés, sin embargo, no era del tipo sumiso. Además, conocía los entretelones, políticos e ideológicos de su época, lo suficientemente bien como para hallar el modo de componer su situación irregular. Para ello recurrió a la argucia de darle a su campamento tendido en la playa la categoría de población, nombrándolo ostentosamente Villarrica de la Vera Cruz, para enseguida instaurarle con sus capitanes un cabildo o ayuntamiento. Tal acto, o más bien tal teatro, le permitía legitimar su actuación respaldándose en las prerrogativas municipales castellanas, que otorgaban cierta autonomía a esas corporaciones. Con esa base legal el cabildo nombró a Cortés capitán general y justicia mayor. En Castilla privilegios de este tipo estaban siendo recortados por el poder real, que se fortalecía a costa de señoríos y municipios. Pero en América había espacio para sacarles provecho. El gobierno podía tolerar irregularidades, anacronismos y hasta una que otra insubordinación si el proceso guardaba ciertas formas y conducía a lo que le importaba: sumisión o conquista de tribus, naciones o señoríos, tanto en el sentido más amplio de incorporación al imperio de España y a la cristiandad, como en el más estrecho y peregrino de captación de riquezas y tributos, fuese en forma de trabajo o del codiciado oro. La actitud de Cortés no fue aprobada en un principio, pero el tiempo puso las cosas muy a su favor. Parece que estos acontecimientos imprevistos alteraron bastante a la mayor parte de los hombres de la expedición. La desobediencia del capitán no le cuadró a todos. Los soldados ordinarios no tenían interés uniforme en el asunto, y difícilmente se han de haber sentido seguros de sí mismos. El disgusto o el miedo a perder la vida o los saberes empujaba a muchos a regresar. Pero Cortés no lo permitió, tan atrevido como firme en sus actos,
se aseguró el apoyo de la mayoría, averió los barcos en que había llegado, que fue el acto que dio pie a la expresión errónea de quemar las naves, e impuso una disciplina ejemplar. Con la suerte echada, capitanes y soldados no tuvieron otro camino que el de seguir adelante con la esperanza de hallar riquezas y honores. Solo un pequeño grupo fue separado y enviado de regreso con la justificación legal de Cortés, que debería hacerse llegar a España.